Tú te fuiste, hiciste todo el duelo, lloraste, viviste toda la etapa, hiciste una cantidad de cosas, te costó muchísimo trabajo entender el porqué de la decisión de esa persona. Y esa persona se veía completamente tranquila con su decisión. Y mientras tanto, tú todos los días te preguntabas qué carajos está haciendo subiendo historias en Instagram, todo feliz, como si la vida no hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido, y tú con esa carga y esa tristeza. Tú te obligaste a hacer ese cierre y no porque tú querías. Tú te obligaste a hacer ese cierre porque ya no podías más con el dolor Sí. de no comprender por qué esa persona dejó de quererte. Bienvenidos a Dilo Como Es, un podcast donde hablamos las cosas sin filtros y donde podrás sentirte muy cómodo. Aleja y Lili serán tus compañeras de charlas profundas. El cierre más poderoso de todo es aceptar que cierre no vas a tener. ¡Ay, no! Miren, hoy vamos a hablar de un tema que ustedes también pidieron, que es cómo cerrar ciclos. Cerrar ciclos, especialmente cuando esa persona no está lista para cerrar contigo, cuando tú no estás listo, lista para cerrar ese ciclo con ese alguien. Exacto. Y cerrar cuando es lo que toca porque la otra persona no va a hacer el cierre tampoco. Doctora, entonces hablemos de cómo cerrar un ciclo cuando la persona no quiere cerrar o no te hizo saber que no quiere más nada contigo. Eso es bien duro, doctora. Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso porque a la hora de tú hacer ese cierre, te das cuenta que esa persona ya cerró contigo hace mucho tiempo, solamente que tú no te diste cuenta. Cuando esa persona se empezó a poner medio extraña, que tú decías, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan distante? ¿Por qué casi ya no quiere hacer cosas conmigo? ¿Por qué esa lejanía conmigo? Cuando tú vas a ver, era que esa persona ya había realizado el cierre y ahora solamente te queda a ti irte. ¿Por qué es tan real, doctora, la necesidad de hacer un cierre? ¿Por qué? Usted ha dicho muchas veces en otros capítulos que no es necesario escuchar de esa persona, mira, este es mi cierre. Cuando ya el cierre mismo, o sea, la distancia misma, ya es un cierre, ¿no? Es que queremos la última palabra, Lili. Ponte a pensar en las rupturas tuyas, Ujú. porque yo me pongo a pensar en las mías y yo siempre necesité una última palabra y muchas veces eso escondía era la esperanza de que no se terminara. Es que hagamos el cierre, mentira. Uno lo que está esperando es que esa persona diga, no, intentémoslo nuevamente, o que te explique por qué está tomando esa decisión, o tú pretendes cambiar algo en esa conversación final que tú quieres tener. Dime si no. Así es. Y es muy duro porque, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que nos escuchan, yo sé que han vivido cierres con personas a las que tú le diste muchas oportunidades de cambio, que la pidieron ellos mismos las oportunidades y de repente son ellos que no quieren seguir, que no quieren estar más contigo. O sea, de repente te das cuenta que intentaste cambiar una persona y hay dos posibilidades cuando pasa eso, que esa persona ya cambió o se queda contigo y a ti no te gusta cómo se queda, o sea, en lo que lo La nueva convertiste. versión. Ajá. Exactamente. O después que lo cambiaste, que te gusta esa versión, esa persona le brinda su mejor versión a otra persona. Ay, no, eso es durísimo. Muy duro. Es durísimo porque tú luchaste tanto para que esa persona fuera diferente. Ujú. Tú te aguantaste la peor temporada de, de la vida de esa persona, cuando estaba en su punto más bajo de todos. ¿Sabes que eso le llaman como ser la mujer del proceso? Sí. O en este caso, la persona del proceso, que estuviste con esa persona desde el principio, mientras se hacía profesional, mientras conseguía dinero, entonces le aguantaste la vagancia, los momentos de esfuerzo al máximo, le ayudaste a esa persona a florecer y cuando está lista ya no está contigo. Así es. Qué triste, ¿no? Sí. Que te la aguantaste la pobreza, te la aguantaste todo. Y cuando finalmente ya está como en esa posición para brillar, ahora resulta que no, que el amor se acabó de su lado. Doctora, yo le pregunto si es necesario el cierre.
Usted dice que sí, que uno siente la necesidad de una escucha, de que te digan, de que te den esas palabras para tú hacerte consciente de que se cerró. Ahora bien, esa gente, por ejemplo, que se alejan de uno, no te dan un cierre y después vienen a los meses buscando de que entender, porque como se quedó así en blanco, nunca se habló, cerrar contigo. La pregunta es la siguiente, ¿debe de ser oportuno también el cierre del momento? Depende si tú tienes razones para volver a conversar con esa persona acerca del tema. Fíjate lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Cuando esa persona comienza a ponerse extraña, Ujú, es porque ya está haciendo un cierre. Emocionalmente está tomando distancia de ti. claro. Está elaborando ya en su mente, ya comenzó a tomar distancia porque está percibiendo o está imaginando la vida sin ti ya. Y se comenzó a acostumbrar. Y mientras tanto, tú en ese periodo lo que hiciste fue tratar de alcanzar o de tratar de entender, descifrar y hacer una cantidad de cosas para que esa persona volviera en sí. Y esa persona no fue capaz de aceptarte, bien sea porque lo hizo de manera inconsciente o consciente, que ya no estaba sintiendo lo mismo y que lo que estaba haciendo en ese proceso era desvincularse de ti. Lo que pasa es que estaba tomando esa distancia a propósito para que las cosas se terminaran solas sin tanto drama. Fíjate que hay dentro de todo eso también hay manipulación, porque tú dejas a la otra persona a la deriva. En lugar de decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que hagamos un cierre, yo ya no puedo continuar en este vínculo contigo, pero no tenerte adivinando todo ese tiempo, porque tú en ese momento empezaste a pensar que eras tú, que habías dicho algo malo, que habías hecho algo malo, Ujú. que te equivocaste, que la otra persona está pasando por un periodo de una depresión, una ansiedad, entonces que se le va a pasar. Tú en ese momento imaginaste una cantidad de cosas que no sucedieron. Ujú. Y mentiras que esa persona ya se encontraba, ya había tomado la decisión de distanciarse de ti y de alejarse completamente y tú ni siquiera te habías dado cuenta de eso. Ok. Doctora, a veces las personas también como que se enfrascan en el... Bueno, usted, por ejemplo, me dijo en un momento como que no buscara que esa persona cerrara conmigo, o sea, o que me dijera algunas palabras en un momento dado, ¿cierto? A usted yo le pregunto, si es tan necesario un cierre para personas que no saben hacerlo, porque usted decía que a veces no tienen la capacidad Los recursos o los emocionales. recursos emocionales para poder cerrar. Pero en mi caso, que yo insistía en que hubiera un cierre, en mi caso era una forma de enfrascarme o de buscar una excusa para mantenerme ahí y no distanciarme. Sí, es exactamente lo que Eso suele sucede, que suceder. nosotros escondemos, tratamos de esconder la verdadera intención y uno dice, no, yo quiero un cierre, yo quiero un cierre. No, tú lo que quieres es una explicación para tú tratar de entender por qué se está terminando esa relación, Ujú. pero para ver si puedes impedir también que se termine. Ok. Fíjate, en esa conversación nosotros que queremos que nos diga que de verdad todavía nos quiere, a ver si podemos convencer a esa persona de no terminar, a ver si podemos negociar de nuevo los términos de la relación. Uno dice, no, hagamos un cierre. No, tú lo que quieres es una explicación del por qué esa persona ya no quiere estar contigo. La pregunta es si esa persona va a tener la capacidad, la valentía de decirte, Lili, estoy terminando contigo porque yo ya no siento que te quiero igual. Wow. O porque definitivamente ya no hay la misma intención, la misma motivación de trabajar contigo por un vínculo. ¿Qué señales indican que estamos esperando un cierre que nunca va a llegar? Sabes que yo pienso mucho que la manera en la que se dio toda la relación te indica más o menos si va a haber un cierre o no va a haber un cierre. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo esa persona a lo largo de la relación contigo? ¿Cómo fue la comunicación? ¿Tú vivías detrás de esa persona para conversar acerca de los problemas? ¿Eras tú quien trataba de conciliar todo el tiempo con esa persona? ¿Eras tú quien proponía las conversaciones para hablar de los problemas de la relación? Porque si eras tú quien siempre estaba llevando la relación así como si fuera una carga y la otra persona no hacía nada, lo más probable es que esa persona no te vaya a dar ningún cierre porque nunca tuvo responsabilidad dentro del vínculo. Tú llevaste el vínculo, tú te esforzaste por llevar ese vínculo, pero la otra persona solamente estaba esperando que tú entregaras. Entonces, Mm. ¿qué cierre va a hacer contigo? ¿Qué te va a decir? Muchas gracias por haber cargado con el vínculo, el peso del vínculo, pero ahora ya no te necesito. A veces nosotros tenemos unas expectativas demasiado irrealistas de lo que los demás nos pueden dar, Lili.
Hay personas que no se saben expresar. Sí, Hay personas que no saben hablar de lo que sienten. Hay personas que no tienen la empatía ni se imaginan cómo lo que te hicieron causó un efecto y un daño en ti. Entonces, ¿qué cierre va a hacer esa persona contigo? pero entonces ahí vuelvo y yo digo lo de ahorita, o sea, le decía, si el cierre llega tarde, Cuando el cierre llega tarde, vamos a suponer que tú cerraste ciclo. Vamos a poner ese ejemplo. Tú cerraste, porque esa persona no fue capaz de explicarte, ni tuvo la valentía ni el coraje de decirte, Lili, ya no te quiero más. ok, Estoy confundido, necesito un famoso tiempo para probar otras cosas, quiero acostarme con otras personas o quiero probar otras opciones. Tú me agobias demasiado. No tuvo la valentía ni el coraje para hacer eso. Simplemente dijo que estaba confundido y que era mejor dejar las cosas así. exacto. Tú te fuiste, hiciste todo el duelo, lloraste, viviste toda la etapa, hiciste una cantidad de cosas, te costó muchísimo trabajo entender el porqué de la decisión de esa persona. Y esa persona se veía completamente tranquila con su decisión. Y mientras tanto, tú todos los días te preguntabas qué carajos está haciendo subiendo historias en Instagram, todo feliz, como si la vida no hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido, y tú con esa carga y esa tristeza. Tú te obligaste a hacer ese cierre y no porque tú querías. Tú te obligaste a hacer ese cierre porque ya no podías más con el dolor Sí, de no comprender por qué esa persona dejó de quererte. Y luego esa persona regresa a tu vida de lo más campante, a hablar de lo que pasó. Ven, tú y yo tenemos una conversación pendiente. como que hacen como delete a todo ese tiempo que pasó, como que Sí, pasó ayer. exactamente. Y ven, pues, ¿será que podemos hablar? ¿Hablar de qué? Hablar de qué si me lo dijiste todo cuando te fuiste así nomás y no te importó mi dolor. Exacto. Hablar de qué? Hablar de qué cuando yo tuve que elaborar este duelo sola. Cuando yo tuve que encontrar explicaciones a tu silencio, cuando tuve que ver que seguiste con la vida como si nada, cuando vi que tú te importó absolutamente nada, que yo me sintiera como me sintiera, cuando no te importó mi sentir en lo absoluto y ahora quieres venir a hablar de qué vamos a hablar. Ujú. Entonces fíjate que a veces los cierres ocurren en destiempo. En destiempo. Sí, ¿Cómo en destiempo? que uno quiere que ese cierre se haga ya, que esa Ok, persona te explique ya lo que siente, por qué iba a cerrar contigo y esa persona se rehúsa o simplemente desaparece, entiendo. desapareció. Y tú te quedas preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego la persona, tú elaboras el cierre y ahora sí la otra persona quiere venir a hacer supuestamente un cierre. Doctora, ¿es cierto lo que dicen popularmente, que el hombre a los 6 meses de una ruptura suele regresar buscando un cierre? Que yo no lo llamo un cierre, sino regresa buscando a ver qué posibilidad existe de una reapertura. No, Pues yo esa estadística no la conozco, pero sí sé que en algún momento las personas tienen como esa tendencia de ir a revisar nuevamente qué fue lo que pasó. Especialmente si se fueron porque se sentían aburridas dentro del vínculo y querían ir a explorar otras cosas. Pero sabes que hay, yo creo que es como volver más por el ego. Como que yo sí mm, sabía que esta persona sí me quería y como ya vi, probé en otros lados y no me quisieron igual, yo quiero venir a ver si esta persona puede volver a estar ahí para mí. Entonces, más bien como que vienen a utilizarte nuevamente. sí. Eso, yo siempre he pensado que realmente quien después de tanto tiempo se devuelve es porque vienes a usar habilidad o algún beneficio o porque le fue tan bien mal donde lo recibieron. No sirvió la vaina esa ahí tampoco y se devolvió a buscar consuelo. Doctora, ¿por qué duele tanto cuando una persona se va sin explicación? Ay, Lili, porque es que te deja, eso es abandono puro. Eso es muy doloroso. Pero doctora, a pesar de uno saber que no te convenía esa No relación, importa, no importa, pero es el hecho de que esa persona, de que tú no te esperabas eso, que te fueras así nomás. ¿Qué pasó con todas las promesas? ¿Qué pasó con todo lo que hablábamos? ¿Qué pasó con todo lo que nos dijimos? ¿Con todo lo que hicimos? Tú simplemente sales y te vas. Eso es abandono, eso es revivir el abandono. Y si tú ya tienes una herida de abandono, te lo juro que te matan con eso. O sea, la tristeza es profunda sí, porque tú no te lo esperabas. Aparte porque muy posiblemente en ese proceso tú hiciste lo que pudiste para que esa persona no se fuera. así es. Te flexibilizaste, cambiaste tu esencia,
permitiste que esa persona hiciera muchísimas cosas con las que tú estuviste en desacuerdo y ver que no sirvió nada lo que tú hiciste, que esa persona igual se fue y que encima desaparece sin darte explicación o que de un día a otro se le acabó el amor, tú te quedas como que, Doctora, una persona que decía amarte, decía ser eh, el amor de tu vida, tiene un cierre contigo, pasa un suceso drástico en la que lo mínimo que esa persona desea, o sea, o que uno desea de esa persona es una disculpa, un perdón. O sea, tú ver que está sentido o sentida por lo que hizo. Y en vez de eso, lo que hace es publicar en redes sociales su felicidad, sus viajes, sus lujos, lo que cómo le ha ido en menos de 2 o 3 días de suceso en la cual te, ¿verdad? Como que te atropelló, te hirió, lo que sea. Esta persona lo que hace es publicar cuáles serían las herramientas psicológicas que yo debería utilizar para poder crear mi propio cierre y evitar maltratarme más con las actitudes que estoy viendo y el comportamiento que estoy viendo de esta persona, ay Lili, lo que es el primero, más feliz o la más feliz. imagínate, esa persona es la más feliz y uno aquí llorando y sufriendo. Y ya el otro hace tiempo montando en las historias como que siguió con la vida. Sí, Te voy a dar el tip más importante de todos. Deja de ver, ok, no veas, no veas. Tú entra en contacto cero a partir de ese momento. Tu cierre comienza ese día. Si no lo has hecho, comienza ese día. El día en que tú te enteras que esa persona siguió con su vida, no trates de averiguar por qué, si es feliz, si es mentira, si de verdad, si él cerró, no te llenes más de odio ni busques más razones para llenarte de resentimiento porque tú lo que necesitas es elaborar ese cierre. No busques más. No le preguntes más al tarot. No preguntes más en ChatGPT. No hables más del tema con otras personas tratando de averiguar si esa persona si es feliz o no es feliz. Si te ok, olvidó o si todavía te tiene presente. No hagas más eso porque lo único que vas a prolongar es el dolor. En el momento en que tú te das cuenta que esa persona ya hizo el cierre, tú tomas 3 pasitos hacia atrás y te dedicas a ti completamente. No te vas a sabotear más, no te autosabotees tratando de averiguar cosas. Es lo peor que podemos hacer. ¿Y qué recursos? Mira, hay muchos, pero yo diría que el principal aquí es, no te preocupes si tu proceso es más lento que el del otro. No compares, porque es que tú estás sanando amor que sentiste en ese momento. Lo tuyo fue real. No te desgastes pensando que el otro no vivió nada y que no fue un verdadero amor. No, no te castigues. ujú, Solamente concéntrate en tu dolor como quien tiene una herida y necesita sanarla. Eso se llama amor propio. Uno hacerse cargo como de esa herida de uno y decir, ¿sabes qué? Aquí la dolida soy yo, no necesito que nadie venga a decirme que estoy dolida o que me duele. exactamente. Personas que quieren que no saben de tu proceso, de cómo tú lo atravesaste, de lo que te dolió, pero quieren validar o invalidar tus sentimientos, tu sentir, después de todo eso que tú viviste. Después que, o sea, ni siquiera saben qué atravesaste en el momento, cómo te sentiste, pero entonces cuando tú surges como el ave fénix, quieren venir a juzgar tus actitudes cuando desconocen de lo que te costó estar parada ahí y de la forma en la que estás parada ahí. Mira qué tan bonito eso que acabas de decir, porque se nos olvida que esos cierres tan dolorosos son como portales. Tú abres la puerta Ujú. para que se vaya una etapa muy dolorosa de tu vida, pero tú no sabes qué sigue. Sí, Y lo que sigue puede ser muchísimo mejor. Y abrir esa puerta y ser consciente de que estás dejando atrás lo que ya no sirve, te pone en posición para recibir y para encontrarte con gente maravillosa. Y ese cierre que tú no querías hacer es el comienzo de algo mucho mejor. sí.
Una vez yo abrí una conversación muy controversial en redes sociales con mi comunidad y era por un video de una chica que ella subió llorando, en la que ella contaba en ese video su proceso. De manera rápida, como en un minuto, ella contaba como todo ese paso a paso que ella vivió. Ella lloraba, todo lo que ella pasó. Y las chicas estaban criticando, que cómo es que la gente llorando va y se graba. ¿Cómo que la gente se te pone a llorar y va y se graba? O cómo se graban haciendo cosas tan tristes. Y en ese momento, no era que yo lo criticaba, yo puse el video a manera como que abierta para que la gente pudiera expresarse, hasta que me tocó a mí vivirlo. ¿Te grabaste llorando? No una sola vez, doctora. Algunas 15 veces, en Al diferentes mes. momentos. ¿En qué momento te grabaste? Y se lo comento porque a mí me sirvió como una herramienta psicológica para yo recordar, cada vez que yo quiera volver para atrás, yo me voy a ver en esos videos, para recordarme lo que me dolió, para recordarme que yo valgo mucho más para merecer eso que veía en esos videos. Me encanta. Me Para encanta. eso. Me encanta. Me encanta. Entonces, igual quiero también con la audiencia, ¿verdad? Compartirlo, porque quizás antes no era una herramienta, no era un recurso, pero hoy día hay que utilizar todo lo que tenemos a la mano. Y no necesariamente lo tienes que publicar. Puede ser, Exactamente. puede ser exacto. algo muy íntimo y tiene un poder impresionante, Lili. Y te voy a Ujú. decir por qué. Lo que tú hiciste fue demasiado poderoso. Porque cuando nosotros estamos en ese proceso de cierre, lo único que se nos viene son las cosas bonitas, ¿no, querida? Lo siento mucho, pero en ese momento lo que tienes que recordar es son las razones por las cuales tú decidiste no estar más ahí, Exacto. las razones por las que tienes que cerrar, las razones por las cuales tú estás sufriendo en este momento. Ese no es el momento para recordar el viaje de yo no sé qué o los momentos de intimidad. No, ese no es el momento para recordar nada de eso. Tú tienes que recordar que esa persona fue indiferente contigo, que fue fría, que no le importó tu dolor, que no estuvo pendiente de lo que era el vínculo, que hizo el cierre primero que tú, que se distanció, que se puso extraño y que te dejó a ti con todo ese amor y sin explicaciones, sin nada. Y no para Exacto. hacerte la víctima, pero para recordar precisamente ese dolor. Exacto. Dime una cosa, cuando tú estabas grabando ese video, ¿llegaste a tener la oportunidad de volver a verlo? ¿Y qué Sí. sentiste? Bueno, en los primeros días yo lo veía y lloraba igual. Me veía así y lloraba igual. ¿Pero qué Sentí pensabas? impotencia. Sentía, no sé si decir rabia, impotencia. O sea, ¿cómo es posible que tu madre dure 9 meses o sea, tú dures 9 meses en el vientre de tu madre y tu madre le cueste 9 meses crear tu corazón para que un fatal te lo destruya en 2 segundos? Qué triste, ¿verdad? Eso, me veía ahí. ¿Cómo es posible que una persona que es capaz de levantar a otras, de motivar a otras, de inspirar a otras, de hacer que también otras se amen ellas mismas, estaba ahí, destruida? Totalmente, sin rumbo. A los días, ya a los meses, verlo, dolía, pero ya no con nostalgia, con esa nostalgia de que ha de volver, no, ya no. Porque si uno como que vuelve a veces uno está como con ese back and forth, como de vuelvo o no, sí, o amor, como que se confunde. Esa ambivalencia es normal y Exacto, parte en del el cierre camino. también, por supuesto. Y, doctora, y honestamente, llegué a pensar que sí eran momentos como de buscarlo, de tocar su puerta, de llamarlo, de escribirle, perdón. Pero quizás yo, que tengo recursos, yo soy muy dura para como que romper el contacto cero, pero yo sé que hay mucha gente que nos escucha, que eso pudiera ser un cuestionamiento de que sienten sensaciones de que piensan que lo mejor es volver Y es un a ese alivio contacto. temporal. El tú regresar con esa persona es simplemente un alivio temporal. Es temporal, porque el dolor va a volver. Sí, Y te va a doler peor. peor, exactamente. Duele peor cuando tú, en lugar de cerrar, tú vuelves y abres esa puerta donde tú sabes claramente que ahí no te van a cuidar el corazón,
que hoy al contrario van a repetir lo mismo y tú verte en esa posición después de que yo pasé todo este dolor, después de que ya lloré y yo volví a abrir esa puerta para que me rompieran el corazón nuevamente, eso es una decisión. Muy duro. Es una decisión y ahora es una decisión de traición contigo misma. Porque tú te pusiste, sabiendo lo que venía, te pusiste nuevamente en esa posición de dolor. O sea, que es traición. Es no quererte. Sí, te expusiste. Te expusiste nuevamente a un dolor que tú ya conocías y que te costó un montón. Mira, yo a veces siento que ese dolor, cuando nosotros regresamos con esa persona que ya nos hirió y que nosotros sabemos que no lo ha hecho una vez, lo ha hecho dos, lo ha hecho tres, y yo decido regresar a ese mismo lugar en donde me están lastimando, yo estoy eligiendo y estoy decidiendo que esa persona es más importante que yo. Sí. Entonces, lo que tú acabas de decir a mí se me hace lo más increíble del mundo. O sea, que te hayas grabado para que tú vieras y que tú misma seas testigo del dolor que tú tuviste, para mí tiene muchísimo peso. Yo generalmente lo que recomiendo es escribir. Escribir las situaciones por las que tú pasaste y hacer una lista. No olvido que en tal momento tú estabas más concentrado en vivir tu vida de soltero en lugar de construir conmigo. No olvido que en algún momento yo te necesité con todas las fuerzas de mi vida porque estaba pasando por un momento muy difícil y tú te dedicaste a vivir tu mejor vida en ese momento. No olvido, o sea, hacerlo visible, pero de ahí hacerlo visible totalmente, literalmente en un video, para mí tiene muchísimo peso. Sí. O sea, es algo súper íntimo, me parece muy buena intervención. Sí. ¿Qué le digo? Yo a veces hasta de manera como educativa, porque es que la gente, pero en las redes la gente suele ser tan destructivo, pero entonces yo lo veía era como también como una forma ya educativa, incluso hasta hacer un video con el audio y todo lo que yo, para que la gente, sin tener que mencionar nombres, pues eso no era necesario, pero sí de que las chicas sepan que igual a usted, a mí, a muchas mujeres que estamos en los medios, que queremos a veces guiarlas por ¿verdad? El camino del bien, también nos vemos expuestas a encontrarnos con patanes, como yo les llamo, y de vivir estas experiencias que no son bonitas, que te destruyen totalmente y de manera emocional, pero que sí existe un camino, a una luz en el camino, en ese proceso, y que no hay cosa más bonita que tú confiar en ese proceso. Nos desesperamos demasiado con el proceso, Lili. Lo que tú acabas de decir es precioso porque Sí. nos desesperamos. Queremos ya, ay, por favor, haz algo para que se me quite este dolor. Ya no quiero sentir más este dolor. Es no, muy fuerte. tú necesitas vivirlo. Vívelo, pero vívelo a conciencia. Recuerda muy bien las razones por las cuales tú estás cerrando. Y sabes que es súper importante, como que lo puedas ver como algo que va a ser temporal también, que no se va a quedar contigo, porque tú estás en este momento destruida no significa que te vas a quedar en ese estado. Sí. De eso también se sale. Y después de que tú cierres y cierras a conciencia, porque ya entiendes que puedes querer mucho a esa persona, pero ya no te conviene, estás del otro lado. Sí. Hay puertas que se cierran también que uno no vuelve ni siquiera a abrirlas, ni siquiera para mirar qué está pasando del otro lado. Y no solamente es un tema tampoco nada más de vínculos de pareja, también amistades, con familiares tóxicos también. Usted dijo algo ahorita que usted mencionaba, como que cuando uno elige el abrir la puerta otra vez a esa persona, a la misma persona, y uno exponerse otra vez, A ese dolor. usted decía que cuando uno no cambia algo, lo está eligiendo nuevamente. Yo voy a utilizar este término que a mí me lo dijeron el otro día y a mí me puso mucho a pensar. Estaban hablando de relaciones de personas tóxicas, de relaciones tóxicas familiares, parejas y amistades. No porque yo tengo una tía tóxica, no porque yo tengo tuve un novio tóxico, tuve un novio narcisista que era un tóxico, doctora, pero algo muy poderoso es que cuando pasa eso que usted dice, cuando es uno que elige continuamente la misma persona, la misma basura,
el tóxico es uno, no la otra persona. Así es. Así es. Yo estoy metiéndome literalmente en la boca del lobo nuevamente. ¿Qué voy a esperar? Ujú. ¿Que me agarre a besos o que me muerda? O que me trague Exactamente. entera. Uno elige, es que es el poder de la elección y muchas veces nosotros preferimos quedarnos en posición de víctima. Exacto. Ay, es que me hace esto, es que no Ujú. me respeta, es que siempre me hace esto. No, ¿cuál es tu rol dentro de todo esto? ¿Tú estás eligiendo volver a la misma situación o estás tomando fuerza para salirte de ahí? Y ojo, no estamos diciendo que es lo más fácil del mundo porque tomar decisión de tú apartarte de ese familiar tóxico, eh, de esa persona como tal, no es fácil. Pero tú tienes que elegir, evidentemente tienes que elegir. Doctora, usted usa mucho una palabra, usted dice mucho, yo no le presto atención o energía a lo que no es importante Ujú. para evitar desgastarme. Exactamente. Soy muy celosa con mi energía, súper Exacto. celosa. ¿Cómo usted evita quedarse atrapada en la espera de un mensaje o de unas disculpas o de una explicación? Y digo en la espera de que eso no llegue. Ahora también cuando llega, que cuando el mensaje que llegó no era lo que tú esperabas. ¿Me La entiende? expectativa. ¿Cómo usted evita el no atraparse, sea con ese mensaje que está existente o cuando no está existente el mensaje? Mira, hay algo que a lo que yo le llamo la renuncia. Yo trato de no ponerle mucha expectativa a las personas y más cuando ya me defraudaron. En ese sentido soy muy radical. Ok. Si yo sufrí la decepción de alguien, que esa persona aparentemente era algo y luego descubro que no lo es, para mí haz de cuenta que hay como un derrumbe completamente de las expectativas. Y no es que ya lo clasifique como bueno o malo, no. Simplemente ya sé que muy posiblemente lo que yo tengo que esperar de esta persona no va a ocurrir. Entonces ya no le pongo tanto peso a lo que ocurre, porque entiendo que hay cosas que no dependen de la persona tampoco, ni dependen Ujú. de mí. Depende de las circunstancias. Y también tengo muy presente que hay personas que tienen sus propias heridas y actúan desde ellas. Así que trato de no tomarme personal muchas cosas. Cuando yo te decía a ti, yo decido qué es importante para mí. Si para mí no, si de mí no depende que esta persona me escriba, que esta persona me priorice, que esta persona se disculpe, yo suelto eso porque es que eso me va a consumir energéticamente. ¿Qué puedo hacer yo? Esperar todos los días y revisar el teléfono todos los días para ver si me escribió, para ver si se disculpó, para ver si quiere hacer un cierre conmigo. No, eso no depende de mí. ¿Pero qué depende de mí? Soltar la expectativa, renunciar a eso y seguir con mi vida. Pero yo no le voy a regalar ni un segundo más de mi tiempo a una persona que ya me defraudó. Doctora, diferencia entre sanar y acostumbrarse a la ausencia. Porque yo tengo, mi miedo más grande es volver, y también que le pasa mucho a muchas de las chicas, mi miedo más grande es volver a exponerme, a ver esa persona, yo que decidí soltar, ¿cierto? Volver a verla y no saber qué voy a sentir. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar que yo sané a que simplemente estoy viviendo mi día a día una costumbre a su ausencia? Hay una gran diferencia entre la una y la otra. Sí. Cuando tú sanas, tú puedes estar enfrente de esa persona, pero tú por decisión y por elección decides no, me voy a inmiscuir ahí porque primero voy yo. Ya sané, Ujú. ya no hay dolor en mí, pero tampoco me voy a poner otra vez ahí para que me hieren. O sea que me voy. Muchas gracias por todo, pero aquí no voy yo. O sea, no hay otra oportunidad. Pero cuando tú solamente te estás adaptando a la ausencia de esa persona, tú sigues con tu vida, pero en el fondo hay una ilusión de que esa persona regrese. O sea que sigues esperando. En lugar de cerrar, tú lo que estás haciendo es guardando una ilusión de que en algún momento esa persona se dé cuenta que te perdió o que hay algo contigo. Y esa espera, créeme que en esa espera pasan muchas cosas, como que no avanzas, como que la vida se detiene, emocionalmente tampoco te mueves, ni abres espacio para nuevas personas. Es como dejar a alguien estorbando en una puerta, ni entra ni sale, se queda ahí parado.
Wow. ¿Tú ves? Y eso es lo que nos pasa, que a veces no queremos cerrar. No queremos cerrar, pero ya el desgaste se empieza a sentir. Ya hay desgaste de tu parte físicamente, energéticamente, tú ya te empiezas a sentir agobiado con todo lo que está sucediendo. Sí. Y no caes en cuenta que no hay nada más, que lo único que te queda es decir muchísimas gracias por todo, muchas gracias por el amor que nos entregamos, por los buenos momentos, gracias también por las cosas que no pasaron como yo quería, pero sabes que ahora sí te tengo que decir que no más, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegué yo. Y se cierra esto. ¿Qué quería? No, no quería. Me hubiera encantado seguir, pero no se puede. Yo no te voy a entregar mi salud mental. Doctora, ¿cómo yo puedo convertir esa herida en aprendizaje y no en resentimiento? Me explico. Yo estoy segura que no quiero volver con ese fatal. Para nada. Y pasa mucho tiempo. Pero hay lugares en los que yo tuve la experiencia con esa persona que hoy día el yo adentrarme en esos sitios me genera ansiedad tremenda. Una ansiedad de miedo, no sé si decir miedo, estrés, una ansiedad. Quizás porque me lo puedo encontrar, quizás, o no voy a esos predios, no voy a eso, y ya han pasado muchísimo tiempo. Me sueño muchísimo con esa persona en un momento dado. Puede pasar una semana entera soñándome. Ya dejo de soñarme y vuelve luego esos sueños que me atormentan. Entonces le pregunto, la herida, ¿cómo la convierto en aprendizaje en vez de resentimiento? Porque puedo ¿Pero tú sientes que desconocer todavía hay amor o lo que hay es puro enojo y rabia con esa persona? enojo y rabia. No es amor. No, No en sentido romántico de que a veces quisiera. para nada. Es más bien como un odio. Pudiera ser miedo, odio, rabia. Entonces es enojo, es rabia. No es como esas ganas como de volver, como de que No, para nada. para nada. Entonces tú lo que tienes que hacer las paces es con aquello que esa persona hizo contigo. No hagas las paces con él. Esa persona jamás se va a enterar el daño que te hizo. Y si tú te quedas esperando la reparación de esa persona, no va a ocurrir y no vas a poder hacer cierre de capítulo y decir aquí no pasó nada, sigamos. Esa persona jamás se va a disculpar. Y tú tienes que hacer las paces con el hecho de que esa persona no se va a disculpar. Tú vas a hacer las paces con esa situación en particular que pasó, con lo que sucedió, y vas a decidir que esa experiencia no te va a marcar como para que tenga que cambiarte a ti de una manera negativa. Ya suficiente fue con lo malo que ocurrió. Lo que ocurrió fue suficientemente malo para que tú la pasaras mal. Decide que sea una elección consciente en donde tú no le vas a entregar más de lo que ya te quitó. Porque cada día que tú pasas llorando, sufriendo, los lugares que tú dejas de frecuentar, cómo has frenado tu vida, simplemente por eso que sucedió, es tu decir y decidir que eso que pasó merece todo ese sufrimiento posterior. Y así, y si es así, ya te habrá quitado demasiado. Excelente. Ponte rebelde, rebelde, en el sentido de que yo no te voy a dar más sufrimiento del que ya me causaste. Olvídate. Aquí se cierra este asunto. No, y realmente me gusta mucho lo que usted menciona. Y yo vuelvo a decir, es un tema como que con el pasar del tiempo también uno va también como que sanando ciertas cosas. Al inicio, hubieron acciones que yo tomé radicalmente. No voy a hacer esto, no voy a permitir esto, bloqueado, por ejemplo, bloqueo, pero me costaba borrar sus conversaciones, aunque lo tenía bloqueado y no hubo jamás contacto. Y de repente pasaron como 4 meses y de repente yo archivé sus conversaciones y a pasar de 3 o 4 meses, un día así, ni recuerdo cómo fue, estaba yo en mi casa cocinando y de repente fui, tomé el celular y borré toda la conversación. Muy bien. O sea, lo que le quiero decir es que sí realmente la frase de confiar en el proceso te ayuda a avanzar, pero que también hay que ser también consciente de que uno está viviendo
una ruptura, un duelo, que es un ciclo, que es un paso a paso y que no todo lo vas a lograr en un día. Que no todo lo vas a lograr. No, 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 no. Y que también los días que estés abajo, en esos puntos bajos de la situación, también hacen parte del cierre. Ujú. También hace parte, sentirte triste de vez en cuando también hace parte de ese Exacto, cierre. exacto. Y sentir días en donde tú dices, no me importa, no me importa, también hace parte del cierre. Y volver a sentir enojo después de haber dicho no me importa, también hace parte del proceso. Entonces, confiar en eso y saber que tú sí vas a salir de ahí bien, de esa situación, pero que sí, que lo tienes que vivir, no te lo puedes brincar, no te lo puedes brincar. Sí. Doctora, ¿qué pasos prácticos podemos tomar para cerrar un ciclo y abrir espacio a uno nuevo? Consejos prácticos. Mira, cuando uno realiza un cierre también es recomendable hacer una limpieza digital. Borra esas conversaciones. ¿Para qué las tienes ahí? ¿Vas a seguir leyendo la misma cosa? Torturándote, escuchando audios, leyendo conversaciones que te dolieron un montón. Si lo quieres como recordatorio del por qué no puedes volver ahí, está bien, pero si lo estás viendo para entrar en modo nostalgia, porque esa persona ya no está, te estás haciendo el daño de la vida. Elimina ese chat y sigue adelante. Sí. Borra ese contacto. Elimina esas fotos. Sabes que si esa persona de regresar a tu vida, te lo prometo que van a tener momentos diferentes con una versión tuya diferente y con una versión de esa persona diferente. Mientras tanto, ¿a ti para qué te sirve recordar lo que fueron y ya no van a ser? Así es. Yo recuerdo que yo coloqué al número, yo lo bloqueé, pero al número de él le puse, al nombre lo borré y le puse, ¿qué haces aquí? No te merecen, siga de largo. Me encanta. Cada vez que yo O regresaba también a puedes buscar lo que poner, sea, yo le pondría algo más gráfico. ujú, Contestar esta, no sé qué tan largo puede ser no sé qué tan largo se puede. como se ponen nombre y apellido, yo lo ponía en ambos lados. O sea, comenzaba arriba y si ahí no me cabía, lo ponía luego debajo. No te merecen, siga de largo. No contestes, no te merece, me parece poderosísimo. Contestar me va a doler nuevamente o me va a doler más. Doctora, y que van a pasar dos cosas. Número uno, como yo se la voy a guardar con esa frase, como te ponga el nombre, no le va a aparecer, no se va a acordar. ¿Y cómo fue que lo guardé? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que cada vez uno se memoriza también el número, entonces no hace nada. No, claro, pero si usted, por ejemplo, lo guarda el número, lo guarda con ese nombre, pueden pasar dos cosas. Una, o que no encuentres el nombre con que, o sea, el contacto, como lo guardaste. Y si lo encuentras, te aparezca esta frase. Siga de largo, no te merece. Yo eliminé el contacto, Muy bien. lo eliminé. Y como soy tan mala para recordar números, no tuve necesidad nunca de volver a escribir. Entonces, eliminar el contacto es una buena estrategia, hacer una limpieza digital, deja de aferrarte a esas fotos, ya lo que sucedió, sucedió. Ahí no hay nada más que buscar. Elimina ese chat, comienza a ir a esos sitios que antes ibas, pero no ahora desde la nostalgia, ve con tus amigas, ve con otras personas, realiza ese viaje que querías hacer con esa persona, hazlo tú. Así se cierran los ciclos. Wow. Doctora, ¿qué decirle? A mí me encantan estos episodios de ruptura, de ciclo, de dolor, de drama, de lloros. Quizá porque como yo soy actriz, me encanta eh, identificar y conocer el comportamiento y la conducta humana cuando estamos frente a tanto dolor, porque realmente se experimenta mucho dolor. Total. Lili, más que nada, y esto va para todos los que están viendo este episodio, que si lo están viendo es porque están cerrando. En la vida hay cambios. La vida está llena de cambios. Es una metamorfosis constante. Entonces, al tener esa conciencia de que hay cosas que se tienen que terminar. Y está bien, no aferrarse tanto como en tener un poco más de flexibilidad a la hora de soltar y adaptarse a lo que sigue, a lo nuevo que sigue. Porque va a ser la única manera en la que vamos a abrir la entrada
a nuevas cosas que sucedan y cosas muy bonitas. Así es. Bueno, con estas frases bellas de la doctora, señores, le damos fin a este capítulo. Señores, suscríbanse, denle like, compartan este episodio, coméntenlo. Siempre hay una amiga o un amigo que está atravesando por un momento muy difícil. Y nada, muchísimas gracias. Y esto fue un capítulo más de Dilo Como Es.